ventana se podrá visualizar el contenido de una parte de la hoja, y así, en una misma pantalla es posible ver áreas que están situadas en lugares distantes. Visualizar hojas distintas en la misma pantalla, cada una en una ventana. Anclar zonas de la hoja para que permanezcan fijas. También hay hojas con facilidades gráficas. Estas facilidades gráficas, si el hardware lo permite, suelen consistir en poder representar celdas con valores numéricos en forma de gráficos de barras, líneas o sectores. Actualmente, varias casas han desarrollado software de hojas de cálculo tridimensionales. Estos nuevos productos requieren capacidades físicas del hardware mucho más grandes que sus precedentes. Tipos. En el mercado existen y han existido muchas hojas de cálculo y programas. En la historia de este tipo de programas se ha ido configurando un estereotipo de programa del que se pueden extraer diferentes propiedades que resultan deseables. Algunos de los programas de hojas de cálculo en el mercado son: 1. Microsoft Excel, integrada en Microsoft Office. Numbers, integrada en Apple. Lotus 123, integrada en Lotus Smart Suite. IBM. Gnumeric, integrada en GNOME Office. Calc, integrada en OpenOffice 1.1.2, gratuito. Qispec de Office Linux, gratuito. Core 4 Pro, como parte del Core WordPerfect Office. Microsoft Excel, integrada en Microsoft Office. Excel es un programa de aplicación desarrollado por la compañía Microsoft, y la característica principal de dicho producto es que se compone de filas y columnas cuya intersección son las celdas, donde se introduce la información, la cual, puede ser explotada y manipulada por el propio Excel. Es considerado como uno de los libros de cálculo más poderosos en la actualidad. También cuenta con facilidades de impresión, siendo posible revisar previamente la impresión en pantalla. Puede imprimir vertical y horizontalmente, maneja encabezados y pie de página, títulos, márgenes, numeración automática de páginas, inserción automática de fecha y hora, hojas sueltas o continuas. Aunque es una herramienta creada para utilizarse con mouse, es posible manejarlo con teclado e incluso es mucho más rápido hacerlo así. Es un libro de cálculo que adopta el concepto GUI, Graphic User Interface, es decir, contiene una interfase de usuario gráfica que aprovecha la resolución de los monitores VGA o Super VGA, facilitando la interacción de una computadora con una computadora que permite ver dos o más aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo, compartir datos fácilmente entre aplicaciones, estandarizar el uso de las teclas de función. Los principiantes encuentran más sencillo el aprender una herramienta utilizando GUI que una interfase basada en caracteres. Historia. En 1982, Microsoft desarrolló un programa de hoja de cálculo llamado Multiplan, muy popular en sistemas, pero el sistema MS-2 no era tan popular como el Lotus 123. Luego desarrolló un nuevo programa de hoja de cálculo llamado Excel con la intención de superar a Lotus 123. La primera versión fue lanzada para Mac en 1985 y su primera versión para Windows fue Excel 2.0 lanzada en 1987. Lotus comenzó a perder popularidad a partir de ese momento. Más tarde, por una cuestión legal, tuvo que cambiar su nombre a Microsoft Excel, pues ya existía un software llamado Excel. De todas maneras, Microsoft luego compró los derechos del nombre. Excel fue el primer programa de hoja de cálculo en permitir al usuario definir la apariencia de las hojas de cálculo. También introdujo resolución inteligente de celdas, esto es, si se modifica una celda y hay celdas afectadas, se actualizan automáticamente. La primera vez que Excel se introdujo en Office fue en 1993. Numbers, integrada en Apple. Es una hoja de cálculo relativamente joven y creada por Apple como parte de su paquete iWork. Esta hoja de cálculo es realmente innovadora en cuanto a su interfaz de usuario y cuenta con una alta calidad gráfica en sus informes. Incluye decenas de plantillas para hacer la vida un poco más fácil y es compatible con documentos Microsoft Excel.
aunque por desgracia aún no es compatible con el estándar Open Document que integra OpenOffice. Con esta hoja de cálculo se crean lienzos flexibles y libres de estructuras. De esta manera se pueden mover tablas, cuadros, gráficos y texto a cualquier lugar que se quiera de la hoja. En la medida que se modifique el tamaño de la tabla, los objetos automáticamente se ajustan para encajar alrededor de ellas. Crea la cantidad de tablas que quiera. Cambia las fuentes, tamaños, estilos, colores y bordes. Con herramientas para gráficos, guías de alineación y reglas, las hojas de cálculo se convierten en un esfuerzo sorprendentemente creativo y así repentinamente las hojas de cálculo tienen sentido. Además que de su amplia gama de plantillas prediseñadas te permite llevar a cabo proyecciones de proyectos entre muchos otros, planificadores de viajes, libros de facturación, informes financieros, contabilidad para los gastos de la casa o de la oficina. Incluso los usuarios pueden crear sus propios formatos de acuerdo a sus necesidades. Numbers ofrece mucha simplicidad y novedades. Tablas inteligentes. Es un lienzo en blanco para las tablas. Puedes crear la cantidad de tablas que quieras y ajustar el tamaño según lo necesites. El diseño de cada tabla es independiente, por lo que cualquier cosa que hagas a una tabla no afectará a la otra. Mueve las tablas a cualquier lugar y los cálculos permanecerán intactos. Incluso puede compartir contenido entre tablas. Analizar los datos. Ingresa datos y cambia valores. Con cada cambio, las fórmulas y los gráficos se actualizarán automáticamente, dándole un nuevo escenario de datos. Cuando se tengan muchos datos para descifrar, permite crear categorías en base a la información de cada columna. Genera una fila resumen por cada categoría automáticamente. Fórmulas. Usa el navegador intuitivo, eligiendo entre más de 250 funciones. Cuando crea las fórmulas, incluso se puede usar los marcadores de posición visibles para las variables. La nueva vista de lista de fórmulas te muestra los datos de los cálculos de la hoja al mismo tiempo. Solo con un par de clics en la barra de herramientas se puede crear tablas y gráficos y añadir imágenes y cuadros. Lienzo flexible. Permite mover los objetos donde se necesita añadirle comentarios gráficos y fotos para apoyar sus datos. Vista interactiva. Esta función permite modificar el tamaño de cada documento y colocarlo para imprimirlo exactamente como el usuario lo desea. Compatibilidad de importancia y exportación de archivos Excel y la web. Además, puede exportar sus hojas de cálculo de Numbers como archivos PDF. Numbers también permite importar tus documentos en otros formatos comunes. Imprimir hojas de cálculo en Numbers también es sorprendentemente fácil. Usa la vista de impresión interactiva para ver el tamaño en el cual se imprimirá la hoja de cálculo. Gráficos, imágenes y etiquetas de textos. Transforma los datos en gráficos de barra, línea, área o torta en 2D o 3D, convincentes. Combina líneas y columnas y series de datos en un gráfico combinado. Crea un gráfico combinado con diferentes escalas de valores. Aplica líneas de tendencia y barras de errores. Lotus 1.2.3 integrado en Lotus Smart Suite. Es la hoja de cálculo por excelencia. Como novedad se incluye la importación de datos desde páginas web, manteniendo vivo el vínculo.